Iniciaremos esta plática de la interpretación de la citometría hemática como parte de introducción a la hematología. Vamos a ver que en hematología tenemos que dividir muchas veces el nombre del tema y nos va a explicar qué es lo que estamos viendo. Entonces, cito tiene que ver con célula, metría de medición y hemática de sangre, que implica la medición de las células que vamos a tener en la sangre. Muy diferente a lo que se le llama biometría hemática, que es como comúnmente le denominamos, que significaría medir la vida, ¿no? Bio de vida y metría de medición. Para fines prácticos, pues, prácticamente la mayoría de la gente lo va a llamar biometría hemática, pero ustedes ya saben que lo más correcto es llamarle citometría hemática. Este es un estudio de laboratorio que nos va a informar sobre el número y las características de las células de la sangre. Entonces, para esto hay que saber primero qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido que está compuesto por agua, algunas sustancias que son orgánicas y algunas que son inorgánicas. Y lo vamos a tener dividido como plasma, donde van a ir embebidas muchas proteínas, enzimas, un buffy coat, que es como se le denomina en la parte blanca, donde están los glóbulos blancos y las plaquetas, y esta última parte, que es la de los glóbulos rojos. ¿Cómo funciona la citometría hemática? Había una citometría hemática manual que necesitabas de algunos aparatos especiales, algunas pipetas, con una cuadrícula de Meckel, y con esto se hacía un conteo manual de todos los tipos sanguíneos, lo cual era muy complicado, requería algunas, como les digo, unas cuadrículas de Meckel, donde se hacía el conteo manual de estos leucocitos y eritrocitos, y dependiendo de cuántos tenías, hacía un algoritmo matemático para poder tener pues el número de glóbulos rojos o de leucocitos que se pueda requerir. Si se dan cuenta, pues son fórmulas matemáticas complejas y es algo que ya no realizamos. No hay que anotarlo porque pues, no sé preguntar, pero es nada más que sepan que esta es la forma en que se calculaba de forma manual el conteo de glóbulos rojos por este ejemplo. Actualmente lo que tenemos son citometrías hemáticas que son automatizadas. Esta misma fórmula se ha metido un algoritmo y esta máquina realiza esa función matemática. ¿Cómo lo hace? Pues los resultados matemáticos son obtenidos por señales que pueden ser tanto eléctricas como luminosas y que son generadas cuando la célula pasa a través de sensores de la máquina. Tenemos de dos formas, uno que es por impedancia eléctrica y la otra es por citometría de flujo o por métodos fotométricos. La diferencia entre los dos es que la impedancia eléctrica va a ser un contador de células con un diferencial de 3 partes, es decir, nos va a decir si hay neutrófilos, linfocitos y una serie de células mixtas. Es decir, que no puede distinguir entre monocitos, eosinófilos y basófilos. Y los métodos fotométricos sí tienen la capacidad de escrutinar entre los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y obviamente va a escrutinar los neutrófilos y los linfocitos aparte. Actualmente la mayoría de las veces lo que encontramos ya son métodos fotométricos. ¿Qué es lo que pasa acá? Tomamos un tubo lila que tiene EDTA, que es el anticoagulante. Tomamos la muestra, llevamos al laboratorio. En el laboratorio lo que hacen es meterlo en la máquina y entra por una pipeta la sangre. Esta pipeta va a dejar pasar una muy pequeña parte de la sangre, donde solo va a pasar, por así decirlo, una sola célula. O sea, va a terminar pasando por un tubo muy pequeño donde solo va a pasar una célula. Y a través de ellos se va a transmitir un haz de luz. Bueno, depende. Esta es impedancia eléctrica. Acá lo que va a hacer es lanzar una onda eléctrica. Y dependiendo del tamaño de esta onda, nos va a decir, dependiendo del voltaje, si es un eritrocito, un neutrófilo o un linfocito. Y así es como los va a empezar a contar. Pero dijimos que nos va a entregar un montón de células
mezcladas que no nos van a dar mucha importancia, mucha diferencia. Los métodos fotométricos, que es la citometría de flujo, lo que va a hacer es dar un haz de luz, que es un láser, y este va a detectar una sombra. Por eso habíamos puesto como título que este era como un teatro guiñol. Lo que va a hacer es expresar una sombra. Vamos a poner, si tuviéramos, que generalmente la clase la damos en vivo, ponemos la imagen como hacer una sombra de un perrito, lo que vamos a ver es que se va a formar algo de diferente tamaño y en las células, como son los citoplasmas son parcialmente transparentes, la membrana citoplasmática es parcialmente transparente, lo que nos va a expresar es, vamos a ver si hay un dibujo acá, una célula que puede tener algo en su interior. Y en este caso lo que tenemos, por ejemplo, en un segmentado, es que tenemos un núcleo que tiene varios segmentos. Esto nos va a dar que la máquina pueda decirme un tamaño, pero también me puede decir si el interior de su célula fuera muy complejo. Entonces, tenemos células como el neutrófilo, que es el que yo quise dibujar acá, que tiene cierta complejidad, y células que todavía son más complejas porque aparte tienen gránulos, como los basófilos. Vamos a ver si hay un basófilo más bonito acá. No se alcanza a ver, pero mira, el eosinófilo tiene muchos más gránulos y eso lo hace más complejo. Y es por eso que los métodos fotométricos los van a terminar diferenciando en una gráfica que es por complejidad y por tamaño. Y las va a empezar a graficar. Entonces, si es de pequeño tamaño y poca complejidad, como fuera un eritrocito, porque hemos visto que un eritrocito no tiene nada en su interior y es una célula que va a medir alrededor de 7 micras, lo vamos a empezar a graficar acá. Si tenemos una célula de mayor tamaño, como un neutrófilo, y que tiene una complejidad más alta, podemos decirle que tiene una complejidad de 3 cruces, pues lo vamos a terminar graficando acá. Y podemos tener un linfocito que es de menor tamaño y menos complejidad, o un monocito que es de mayor tamaño, que tiene un poquito menor de complejidad, y tenemos alrededor los basófilos, los sinófilos en puntos intermedios. Esto va a hacer que nuestra citómetro empiece a graficarlos de esta manera. Es decir, el grupo de los neutrófilos va a tener esta medida y esta complejidad, y si empezamos a graficar todos, van a tener ciertas poblaciones. Acá tenemos la población que tiene un tamaño pequeño, tamaño pequeño es lo que lo grafico aquí, con una baja granularidad o baja complejidad, por eso lo pone aquí. Tenemos células con mayor granularidad, que son los eosinófilos y los basófilos, y que tienen un tamaño un poco más grande. Hay células con menos granularidad, pero que son más grandes, que son los monocitos, y tenemos unos con poca granularidad y que son menos grandes, que van a ser los linfocitos. Y entonces, dependiendo de si cumplen ciertas características, es como mi citometría hemática los va a empezar a clasificar. Esto es como nos reportan una biometría hemática, les decimos que se llama citometría hemática, pero la mayoría de los laboratorios nos lo van a clasificar así. Y los he puesto acá porque lo vamos a dividir en varias series. En esta lo vamos a dividir en serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Esto es como lo vamos a nosotros a dividir. Serie plaquetaria o siempre trombocítica es lo mismo. La serie roja nos va a venir todos estos factores que los vamos a tener aquí divididos. Nos va a hablar de la hemoglobina, del hematocrito, el número de eritrocitos, el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular, el RW, que se llama ancho de distribución eritrocitaria. Lo que hace la OMS para definir la normalidad dentro de la hemoglobina es que desde los años 50 lo definió de manera muy arbitraria por género, es decir, los hombres iban a considerar normal cuando tuvieran hemoglobina mayor a 13 y las mujeres mayor a 12.
Lo más correcto y lo que se debe hacer es que dependiendo de la población en la que entramos, deberíamos de medir una cierta población sana y definir como normalidad cuando el punto bajo esté menos de 2.5 en la distribución de la hemoglobina normal. La hemoglobina es una proteína que es la encargada de la respiración celular, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Vamos a tener el hematocrito. El hematocrito lo que nos va a hablar es del porcentaje de glóbulos rojos que vamos a tener en relación a la sangre total. Es decir, que si un tubo lo dejamos olvidado, se va a sedimentar y no se le va a dividir el plasma, el buffy coat y los glóbulos rojos. Entonces, lo que nos va a decir el hematocrito es qué porcentaje o qué área de glóbulos rojos tenemos en relación a la sangre total. Lo normal, el promedio que tengamos es 45%. Vamos a denominar que tiene anemia cuando tienes menos del 50, menos del 40, perdón, y policitemia cuando tenemos más del 50%. Ahora vienen todos estos nombres complicados o nomenclaturas complicadas que pueden hacer complicar a cualquiera, y el primero de ellos es el BCM, que es el volumen corpuscular medio. Lo normal es que esté entre 80 y 100 y como su nombre lo dice, nos va a medir el valor medio del volumen de los hematis y lo vamos a calcular a partir del hematocrito y del recuento de los números de eritrocitos. Es decir, si nos está dando acá un área, es decir, nos está diciendo de la sangre total, el 45% es eritrocitos, lo que vamos a hacer es dividir este hematocrito, que va a ser el área, sobre el número de eritrocitos, porque nos está dando el número total de eritrocitos en millones. Lo normal debería ser de 4.4 a 5.7. Entonces, si tenemos estos dos, que es un área, y tenemos la cantidad de eritrocitos, si lo dividimos, nos va a decir exactamente cuál es el valor medio, nos va a decir el tamaño medio de los eritrocitos. Este va a ser un medio porque los eritrocitos no van a todos a medir lo mismo, algunos van a ser un poco más grandes y algunos van a ser un poco más pequeños. La hemoglobina corpuscular media, que la normalidad es de 26 a 34, es el valor medio del contenido de hemoglobina en los hematis. Y lo vamos a calcular a partir de la hemoglobina y el número de los eritrocitos. Es decir, si yo tengo cierta cantidad de hemoglobina, en total, la voy a dividir en los eritrocitos y voy a saber cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. Es como si yo dividiera una cantidad de dulces que pueda tener entre todos los alumnos y me va a decir cuántos alumnos pueden, cuántos dulces le puedo dar a cada alumno. Básicamente sería eso. La concentración media de hemoglobina corpuscular es parecida a la hemoglobina corpuscular media, tiene valores normales entre 32 y 36, y lo que nos va a medir es la cantidad de hemoglobina que está contenida en un decilitro de eritrocitos. Entonces, lo que va a hacer es calcularlo a partir de la hemoglobina sobre el hematocrito. Esta tiene menor utilidad que estos dos, ya que realmente la única utilidad que se le da es para diagnosticar una enfermedad que se llama esferocitosis hereditaria, donde hay microesferocitos, pero mantienen la misma cantidad de hemoglobina. Entonces, el hematocrito se disminuye con la misma cantidad de hemoglobina y la concentración media de hemoglobina corpuscular se ve elevada. Y tenemos el ancho de distribución eritrocitaria, que lo normal es de 12 a 15, y nos va a medir la curva de distribución de eritrocitos, que creo que tiene una gráfica más adelante. Eso es lo que les había comentado. Si tenemos un hematocrito que nos va a medir el área y tenemos un número total de eritrocitos, lo que voy a hacer yo es dividir el hematocrito sobre el número total de eritrocitos. Como ejemplo, si tuviéramos un cuarto que midiera, bueno, un cuadro que midiera 2 centímetros de cada lado, tendríamos un área de 4 centímetros. Mi área sería el hematocrito. Si yo contara el número de cuadros, que son 4, sobre el área, sobre el número de cuadros, nos va a decir que cada cuadro va a medir 1 centímetro cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que vamos a hacer acá. Voy a dividir el área, que sería el hematocrito, sobre el número de eritrocitos y esto me va a dar a mí la cantidad media de cada eritrocito. ¿Ok? Para explicarlo más fácilmente. La hemoglobina corpuscular media, lo que vamos a tener es que tenemos un número total de eritrocitos y una cantidad de hemoglobina. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuánta hemoglobina
tiene cada eritrocito? Pues vamos a hacer una división muy sencilla, que es dividir la hemoglobina sobre el número de eritrocitos. Es decir, cuánta hemoglobina cabe en cada eritrocito. Y lo que vamos a hacer en la concentración media de hemoglobina corpuscular es parecido a la pasada. Vamos a dividir la cantidad de hemoglobina, pero en realidad lo vamos a hacer sobre un decilitro de eritrocito. Entonces lo vamos a dividir sobre el área, que sería el hematocrito. Y esta gráfica, que es muy importante, les había dicho que no todos nuestros eritrocitos son iguales. Vamos a tener eritrocitos que son un poco más grandes, eritrocitos que son un poco más pequeños. Y de cualquier forma, la distribución de los eritrocitos tampoco debe ser tan diferente. Entonces acá tenemos una distribución normal de eritrocitos que por frecuencia nos está diciendo que la mayoría mide alrededor de 90 femtolitros, que algunos medirán 80, algunos medirán 100, cerca del 20-30%, pero que se mantienen en general en este rango de 90 femtolitros. ¿Qué va a pasar si tuviéramos algunos eritrocitos más pequeños y algunos más grandes? Pues que esta frecuencia se va a ver alterada. Es decir, vamos a tener algunos eritrocitos que miden 70 femtolitros y algunos que midan 120 femtolitros. Y esto va a hacer que el ancho de esta gráfica se vea elevado. Es decir, si es más corto, significa que las células miden más o menos lo mismo. Si es más amplio, significa que las células miden tamaños diferentes. Y a esto le llamamos anisocitosis. Cuando tenemos células muy variables, nos va a ver elevado el ancho de distribución de nuestros eritrocitos. Y ahora vamos a ver y a conocer nuestros glóbulos blancos. Vamos a ver que tenemos, los leucocitos van a ser los glóbulos blancos y los vamos a diferenciar en neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Dependiendo de la edad, vamos a tener nuestras diferencias de normalidad. Es decir, no es lo mismo tener 12 meses de vida o 21 años. Como yo soy hematólogo de adultos, pues estoy un poco más adepto a revisar pues, la normalidad dentro de los adultos, pero sepan aquí que tienen la normalidad de todos. La mayoría de los laboratorios nos va a venir aquí la normalidad en los adultos. Entonces, los leucocitos totales, la media es de 7.4 y la normalidad va de 4.5 a 10 u 11. Aquí viene, no hay mayor problema. Dentro de los neutrófilos, los totales van a ser una media de 4.4 y que deben de ser mayores a 1500. Aquí me parece un poco elevado, más de 1500 normal, a 7000 o 7700, no hay mayor problema. Las bandas, que son las formas un poco más jóvenes, el número medio es 0.22, tenemos que tener de forma normal de 0 a 0.7. Y los segmentados ya maduros de 4.2 con una media de 1.5 a 7. Los eosinófilos, vamos a regresar acá, que la media es de 0.2 y puedes tener de 0 a 0.45. Los basófilos, la media es de 0.04 y va de 0 a 200, 0.2. Los linfocitos, la media es 2.5 y con que tengas más de 1 a 4, está perfecto. Y monocitos van de 0.3 y va de 0 a 0.8. ¿Ok? Vamos a ver aquí que cuando tenemos un incremento mayor de los neutrófilos le vamos a llamar neutrofilia y cuando es menor a 1.5 le vamos a llamar neutropenia. Y así también, por ejemplo, en los linfocitos vamos a tener linfocitosis cuando está arriba de 4000 y cuando está a menos de 1000 vamos a tener linfopenia. Muy importante y nos vamos a regresar un poco, bueno, bastante, que siempre es un problema muy grande que veo en los que egresan. Por alguna razón, casi todo el mundo se quiere fijar dentro de la serie blanca en los porcentajes y no en los números totales. Lo más correcto es ver los valores absolutos. Si se dan cuenta, yo les puse ahí la normalidad en valores absolutos. En algunos libros van a encontrar la normalidad en porcentajes, pero esto puede ser muy variable y decirte, por ejemplo, en este caso, los linfocitos son normales, pero tienes acá 3213 y te aparece en un porcentaje de 51%. En algunos lados pudiera parecer que tiene linfocitosis, pero realmente tiene linfocitos dentro de los parámetros normales. Pero como está
discretamente alterada la diferencia entre neutrófilos y linfocitos, el porcentaje siempre nos va a variar. Si por acá, por ejemplo, que los neutrófilos están normales en 2500, tuviéramos aquí 6000, el porcentaje va a variar. Vamos a tener unos neutrófilos del 60% y unos linfocitos del 20%, pero van a seguir siendo los mismos linfocitos, están dentro de lo normal. Entonces, por eso no es tan correcto checar los porcentajes, porque estos pueden variar sin que realmente reflejen una entidad patológica. Entonces, lo más correcto es ver los números absolutos. Y la última cifra, que es la plaquetaria, la última serie, perdón, vamos a ver que nos va a medir el número, la distribución y morfología de las plaquetas. La cifra de normalidad va a estar entre 150 y 400,000, aunque realmente más de 100,000 no tiene ninguna implicación clínica, entre 100 y 150,000, pero lo consideramos normal arriba de 150,000. Y bueno, acá terminamos esta clase de la interpretación para que entendiéramos nuestras células que van a ser los partícipes principales en estas clases.